Primer entrevistado en el programa vía Zoom. Estamos justamente en diálogo con José Luis del Ali. Él es periodista argentino y está acreditado en el Vaticano. Queremos conocer más sobre el estado de salud del Papa Francisco. José, un gusto poder dialogar con usted. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Desde Paraná, Entre Ríos, Ayelén Herbel y Tiago Romero lo saludan. Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia de GPS. Bueno, primero las buenas vibras que decía recién Ayelén para este primer programa, ojalá que sea el primero de muchos, ¿sí? En la pantalla de El 11, ¿sí? Bueno, como decía recién, la salud de Francisco. Los italianos dicen un poco como que se navega a vista. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que todos los días estamos recibiendo los partes médicos. El Vaticano nos comunica 2 partes médicos por día desde hace ya más de 15 días que está internado Francisco allí en el Hospital Gemelli de Roma. Uno por la mañana, muy temprano, para saber cómo fue la noche, y otro por la tarde, hace poquito tiempo, a partir de las 19 más o menos se conoce el segundo parte del día, que es un poco más extenso, que es el que, bueno, alarma y se espera mucho más, porque en los últimos días hubo, bueno, 2 partes médicos que hablaron de insuficiencias respiratorias de Francisco. El último parte médico, como para comunicarle a la audiencia lo último de estas horas, es que el estado de salud del Santo Padre ha permanecido estacionario en estas últimas 24 horas. Como te decía, se habla de 24 horas en 24 horas, sin presentar episodios de insuficiencia respiratoria. Esto es una buena noticia. Como estaba previsto, durante el día de hoy realizó la oxigenoterapia de alto flujo y por la noche, esto comenzó en el día de ayer, se reanudará también la ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué quiere decir esto? La mascarilla de oxígeno de nariz y boca para la noche. El Santo Padre aumentó también, hoy comenzó con la fisioterapia respiratoria y también motoria, porque recordemos, un hombre de 88 años que hace ya más de 15 días que está internado, si bien se levanta en el día de hoy, también estuvo levantado en el sillón, allí mismo en la misma sala del piso 10 del Policlínico, y teniendo en cuenta obviamente la complejidad, y esto se repite en cada uno de los últimos partes, el pronóstico todavía sigue siendo confidencial, es decir, que todavía no está fuera de peligro, si queremos traducirlo, digamos, al lenguaje más común de nosotros. En la mañana de hoy, en el apartamento también del Policlínico, pudo participar de la misa de cenizas, ¿sí? Hoy comienza la Cuaresma, una fecha muy, pero muy importante para la Iglesia Católica y que normalmente tiene la presencia del Santo Padre siempre en esta misa que se celebra en una basílica cercana al Vaticano. Le fue impuesta también la ceniza, como a todos los fieles, y también recibió la Eucaristía al finalizar la ceremonia. Por la tarde se dedicó a algunas actividades laborales, nos dice el Vaticano. También algo que ya hacía antes, durante los últimos días, llamó por teléfono al padre Gabriel Romanelli. El padre Gabriel Romanelli es un sacerdote que es el párroco de la parroquia Sagrada Familia de Gaza, ¿sí? Él siempre muy preocupado por lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Por la tarde alternó un poco de descanso a también algunas actividades laborativas. En este momento, como toda la semana pasada y esta, se está celebrando allí en la Plaza San Pedro, sí, un rosario que tiene la presencia de muchos cardenales, obispos, personal que trabaja en el Vaticano, que bueno, y también muchos fieles que en estos momentos están en Roma, un poco por el jubileo, un poco también para conocer la situación del Papa. Todas las noches a partir de la hora 21, en este momento son las 21:44, está terminando, estoy viendo las imágenes que está poniendo en el aire el 11, está terminando en este momento la ceremonia, 45 minutos más o menos dura. Todos los días, decía, se reza este Santo Rosario que comenzó como algo un poco de la gente y después el Vaticano a partir del segundo o tercer día lo institucionalizó, digamos así,
todos los días con un cardenal diferente que lo preside. En el día de hoy lo presidió el cardenal Marcelo Semeraro, que es italiano, digamos, uno de los cardenales que podría participar de un futuro cónclave para elegir un sucesor de Francisco. José, ¿qué hay de cierto de que, bueno, justamente llegaron cardenales ya de todo el mundo para participar de algún cónclave, ya un poco dando cuenta un poco de esta situación que atraviesa el Papa? ¿Esto es real? ¿No es así? ¿Hay algún protocolo a seguir en estos casos? Digamos que estamos hablando, Ayelén, de la institución más antigua que podemos llegar a conocer, que tiene protocolos para todo, ¿sí? Te cuento simplemente uno. El Vaticano habilitó el tema de recibir periodistas de otras partes del mundo para todo el mes de marzo, algo que normalmente es inédito, porque normalmente ese tipo de acreditamiento se realiza únicamente por eventos. En este caso lo hizo para todo el mes, porque están llegando no solamente cardenales, también están llegando periodistas, está llegando mucha gente que normalmente ya tenía a lo mejor reservado su viaje a Roma por el jubileo, pero que, dado el caso que estamos viviendo, este momento de Francisco, es normal también que se está empezando a hablar de un precónclave. No se puede hablar de un cónclave mientras exista un papa vivo, o al menos un papa que está reinando, porque no nos olvidemos que también hemos tenido papas que han renunciado. En este momento, al menos si uno lo pregunta a los cardenales cercanos a Francisco, él está vigile. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue gobernando, es decir, que sigue gobernando desde el Hospital Gemelli, ha nombrado obispos, ha hecho santos, la semana pasada también ha firmado decretos, continúa gobernando la Iglesia Católica desde allí, desde el Gemelli. Digamos que todas estas órdenes, estos decretos que él firma en este momento tienen como sede el hospital, no el Vaticano. Pero ¿esto qué quiere decir? Que él todavía sigue gobernando, que todavía sigue trabajando, inclusive en los partes médicos, como el que te decía recién, se alterna, obviamente, cuando puede, las actividades de trabajo, recibe a su número 2, al cardenal Parolin, también a otras personas que tienen que ver con el gobierno de la Iglesia. Son los únicos que pueden verlo en este momento. Pasaron más de 2 semanas y no hay imágenes, ni siquiera fotografías del Papa internado. Esto obviamente es una decisión personal, claro. No creo que sea una decisión del Vaticano, es una decisión personal del mismo Francisco. Algunos papas inclusive mostraron este lugar del piso 10 del Hospital Gemelli, no ha sido el caso de Francisco. Digamos que él todavía se siente con fuerzas como para seguir trabajando. El Vaticano tiene protocolos para todo, y obviamente estos protocolos comenzarán a moverse en la medida que las informaciones que nos lleguen desde el Hospital Gemelli sean en una dirección o en otra. También se está hablando que en Santa Marta, que es un poco la residencia de Francisco, donde él eligió pasar, digamos, sus días en el Vaticano y no en el Palacio Apostólico, donde también se tendrán que realizar obras para recibirlo en el caso que regrese a sus habitaciones allí en la Casa Santa Marta. Pero todo esto, como te decía al principio, va a estar un poquito supeditado a cómo se vayan desenvolviendo las cosas que a partir de ahora, ¿sí?, el Papa, a través, digamos, de su salud, nos vaya mostrando. Es obvio que en este momento no se puede pensar ni en un cónclave, ni tampoco en un regreso dentro de muy poco al Vaticano. Se comprende. Estamos dialogando con José Luis de Lalí, periodista acreditano del Vaticano. José, ¿el Papa Francisco tiene algún antecedente médico o tuvo alguna enfermedad previa que haya influido en la situación actual de él mismo? Sí, por supuesto, lo conocemos. Cuando tenía 21 años, él sufrió la extirpación de una parte de sus pulmones, ¿sí? No tiene, digamos, el 100% de su capacidad pulmonar como cualquier persona en ese sentido. Esto obviamente que crea ya un problema, ¿sí?
y esto ha creado también que esta neumonía bilateral se extendiera tanto, ¿sí?, al principio cuando fue internado, porque bueno, obviamente en una persona de 88 años no es lo mismo una recuperación que en una persona joven de un tipo de enfermedad como esta. Ella tiene una parte crónica, digamos, de su enfermedad que obviamente lo obligó inclusive a esta internación, porque a lo mejor otro tipo de persona con otro antecedente no hubiera tenido necesidad de una internación. Digamos que normalmente una bronquitis, ¿sí?, no termina en una neumonía si uno es atacado con medicamentos, con antibióticos, y lo único que hace es estar en la cama. Pero bueno, en el caso de él, obviamente con 88 años y toda una historia clínica sobre este tema en los pulmones, hizo que rápidamente se lo internaran. José, le agradecemos por el tiempo, ha sido muy amable, un placer para nosotros poder dialogar con usted. Muy bien, muchísimas gracias y a disposición. Gracias. Muy amable. La palabra de José Luis del Alí, periodista acreditano del Vaticano, justamente contándonos sobre el último parte médico, sobre el estado de salud de una de las personas más importantes, el Papa Francisco, el Papa argentino, justamente que continúa internado en el Hospital Gemelli, allí en Roma. Así es, y también un poco despejando estos rumores, ¿no?, que se habían dicho, la llegada de personas, de cardenales y demás, porque la verdad es que se especula mucho también, ¿no?, respecto a la salud, pero justamente es por esto, porque no han aparecido fotos, solo conocemos los partes oficiales, como decía José Luis, hay mucho protocolo y demás, entonces bueno, todo esto genera especulaciones, pero nosotros conocíamos un poquito más allí en directo, ¿no?, desde Roma, desde el Vaticano, y bueno, esperemos que el Papa, por supuesto,